se titula Nutrigenómica, definiciones y avances en esta nueva ciencia. Fue publicado el 25 de marzo del 2014. La importancia en la nutrición, en la salud, no es una idea nueva, sino que ya tiene miles de años. Desde hace 2000 años, Hipócrates, que es el padre de la medicina occidental, ya decía que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu comida. Entonces ya habían identificado que una dieta pues, balanceada tenía que ver con la salud. Lo que ha cambiado desde Hipócrates hasta esta época actual es que la comprensión de los detalles de cómo la nutrición afecta a la salud pues es mucho más grande que antes. Los estudios del área nutricional han aumentado la comprensión de cómo mantener saludable a un grupo de personas con diferentes métodos dietéticos. Sin embargo, después de la publicación del genoma humano a principios de los años 2000, se postularon nuevas ideas sobre la influencia de los nutrientes de las personas sobre la genética. Entonces, derivado de esto, la nutrigenómica trata de explicar varias preguntas que se influyen en la salud y la expresión genética en respuesta al proceso metabólico y que si interaccionan la expresión genética y la respuesta metabólica al genotipo y al ambiente, o sea, al factor nutricional. Entonces, la nutrigenómica pretende responder estas preguntas. Entonces, ¿qué es la nutrigenómica? Como mencioné anteriormente, actualmente estamos en una era posgenómica, o sea, después de la descripción de todo el genoma, se comenzaron a dar cuenta que no todo está reducido a genes, sino que hay un montón de cosas que están arriba de los genes que modulan un montón en la respuesta genómica. Entonces, derivado de esto, surgen las ciencias ómicas. Si se recuerdan, creo que ese fue el primer seminario que había ya por enero. Entonces, la nutrigenómica es el área de la nutrición que utiliza herramientas moleculares para buscar, acceder y comprender las diversas respuestas obtenidas a través de una determinada dieta en un individuo, ¿verdad? Entonces, lo que busca es dilucidar cómo los componentes de una dieta en particular, o sea, un componente activo, puede afectar la expresión de genes, que pueden actuar aumentando su potencial o inhibiéndolo a través de, a través de la dieta. Entonces, esta respuesta dependerá de cómo los genes mostrarán una actividad modificada o inhibida. Ahorita lo vamos a explicar con esta gráfica. Entonces, como nuevamente lo mencioné después en esta época posgenómica. Entonces, todas las ciencias ómicas surgen en la necesidad de explicar cómo el ADN interacciona con todo lo demás para expresar las proteínas. Entonces, los nutrientes y compuestos bioactivos de la comida, como por ejemplo los folatos, que vamos a dar un ejemplo de esto después, interaccionan con la nutrigenómica para a través de la nutrigenética puedan modificar el ADN y alterar la expresión del fenotipo, o sea, a través de la dieta modificar el genotipo para modificar la expresión de este. ¿Cómo actúa este? A través de la epigenómica. Entonces, la epigenómica son todos los cambios que están arriba del ADN. ¿Qué quiere decir? Que son modificaciones de la expresión del ADN sin modificar los nucleótidos como tal, sino que es inhibiendo y encendiendo genes. Más adelante también lo vamos a explicar, que esto también tiene que ver con la expresión del fenotipo, de la transcriptómica, de cómo luego de ya tener replicado el ADN se transcribe a ARN y de cómo los nutrientes pueden modificar esto para a través de esto modificar el fenotipo. Y las proteínas, pues básicamente cómo la dieta y la obtención de los aminoácidos modifica las proteínas para la modificación del fenotipo. La metabolómica, de cómo el metabolismo y los metabolismos y cómo estos son modificados por la dieta. Vamos a definir cada uno de ellos. Entonces, la epigenómica nutricional
El epigenoma consiste en compuestos químicos que modifican o marcan el genoma de tal manera que se pueda indicar qué debe traducirse y qué no, y cuándo debe hacerse. Estas marcas se llaman marcas epigenéticas. Ya creo que hemos tenido varias pláticas de esto. Esas firmas están influenciadas por el genotipo en los medios circundantes. ¿Qué quiere decir? Que el ambiente, medicamentos, la dieta pueden modificar la expresión del epigenoma, y esto determina a su vez el fenotipo, o sea, la expresión del genotipo. Entonces, la epigenómica se puede definir como el estudio del conjunto completo de modificaciones epigenéticas en una célula, en un tejido, en un momento dado. ¿Cómo es que actúa la epigenómica? Pues a través de la epigenética. Entonces recordemos que las modificaciones epigenéticas pueden ser de varios tipos. Los principales son la metilación del ADN, las modificaciones de las histonas, el remodelado de los nucleosomas y a través de ARNs no codificantes como los microARNs. Entonces, un ejemplo de esto puede ser el metabolismo del folato, donde el ácido fólico es un nutriente que está relacionado con la integridad genética, que asegura una cantidad equilibrada de desoxirribonucleótidos para la replicación del ADN. También tiene enzimas asociadas que están asociadas a la reparación del ADN, y también los folatos actúan como donadores universales de grupo metilo, o sea que tienen que ver en la metilación del ADN. ¿Cómo es este procedimiento? Entonces, de la dieta nosotros obtenemos los folatos. Hay diversos tipos ricos en folatos, más que todo verduras de hojas verdes. Entonces, una dieta baja en folato eh, termina en el metabolito activo del folato, es el 5-metil tetrahidrofolato. Entonces, una dieta baja en el 5-metil tetrahidrofolato. Vamos a decir tetrahidrofolato, para más fácil. El tetrahidrofolato, como ya sabemos, que es un donador universal de grupos metilo, entonces puede que en el ADN haya una hipometilación de las regiones que codifican para oncogenes. Entonces, ¿qué pasa si una región no se metila? Se expresa. En este caso, está hipometilada una región, expresa un oncogen. Entonces, también resulta en que como hay poco tetrahidrofolato, no hay adecuado síntesis de pirimidinas y de purinas. Entonces hay bajo síntesis de ADN, hay baja proliferación, hay baja tasa de reparación, y pues todo esto, la hipometilación, la baja tasa de reparación y la baja cantidad de síntesis de ADN, termina en una neoplasia. Ese es el ejemplo de cómo la epigenética a través de los folatos termina en cáncer. O sea, es básicamente un ejemplo de nutrigenómica. La transcriptómica nutricional. Los ARN mensajeros se producen siempre en un momento dado, en un tejido dado, en una célula, ¿verdad? Por tanto, la expresión genética varía según las diferentes circunstancias y periodos de tiempo. ¿Cómo actúa esto? Si nos recordamos de los factores de transcripción, que son regiones del ADN que actúan transcribiendo, o sea, se activan por segundos mensajeros, y lo que hacen es transcribir cierta cantidad, cierto tipo de genes. Entonces, los factores de transcripción pueden ser estimulados por señales fisiológicas, por medicamentos o incluso por nutrientes o compuestos bioactivos alimenticios. Entonces, pues, para recordar la transcripción, que es el paso del ADN a ARN mensajero, aquí también puede ser válido el ejemplo de los folatos. Entonces, como no hay nucleótidos en cantidad adecuada para formar el ARN se puede formar de manera anómala y así provocar una proteína anómala que pueda provocar una respuesta anómala de la célula y que pueda predisponerla a que se vuelva neoplásica. En cuanto a la proteómica y la metabolómica, el estudio de las proteínas, su síntesis y regulación en un tejido en un momento dado, es la proteómica. Recordemos que aproximadamente nosotros tenemos 25.000 genes, y con esos 25.000 genes
dependiendo del lugar donde uno lo lea, se producen aproximadamente 42 millones de proteínas distintas. Quiere decir que un mismo gen puede codificar cientos o miles de proteínas. Entonces, todo el proceso de cómo el gen se codifica, de cómo el gen se expresa y de todas las modificaciones posttranscripcionales que sufre el ARN mensajero y la proteína como tal, de eso se encarga la proteómica. Y la metabolómica es el área de la genómica funcional que examina el conjunto de moléculas que constituyen los intermedios metabólicos entre una sustancia primaria y el resultado final. Por ejemplo, si se recuerdan de los seminarios anteriores que hablamos de la síntesis de la progesterona y el estrógeno, que comienza con la ingestión de ácidos grasos de origen animal, más que todo el colesterol, perdón, que se descompone hasta su forma más simple, que si se recuerdan son 5 anillos de carbono que se llaman ciclopentano perhidrofenantreno y luego entra al, al, eh, al ovario y ya se convierte por procesos enzimáticos a estrógenos. Entonces, todos esos pasos se encarga la metabolómica y la proteómica y la metabolómica a través de la nutrigenómica, o sea que podemos ver, si sabemos que varios compuestos que nosotros comemos pueden actuar como enzimas o como coenzimas, a través de la nutrigenómica podemos también eh, entender un poco de la proteómica y la metabolómica. En cuanto a la nutrigenómica y las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, hay varios estudios que demuestran que algunos alimentos contienen componentes activos antiinflamatorios, como por ejemplo el ácido cafeico que está contenido en el mate, el tirosol que se encuentra en el aceite de oliva, la quercetina que está en frutas y verduras, el licopeno que es un fenol que está en los tomates y en diferentes frutas. Entonces, ¿cómo es que actúan estas moléculas? Lo que hacen es que inhiben la expresión de genes COX-2 y genes que codifican la enzima óxido nítrico sintetasa mediante la reducción de la translocación del factor nuclear kappa beta del citosol hacia el núcleo. Entonces, básicamente el factor nuclear kappa beta aquí funciona como una forma de inactivar el factor de transcripción para estas dos enzimas. Entonces, si en la dieta hay bajo contenido de fenoles, por ejemplo, pacientes o personas que comen pocas frutas, verduras, pues van a haber más producción a través del factor nuclear kappa beta de citoquinas proinflamatorias, va a haber activación del sistema nervioso simpático con el aumento de producción de leptina por parte del tejido graso, la disminución de la producción de grelina por parte del estómago y la modificación de la sensación del hambre de los centros del hipotálamo. Entonces, la misma inflamación que causa la dieta baja en fenoles, en este ejemplo, puede causar la obesidad y la misma obesidad puede causar resistencia a la insulina y terminar con diabetes. Pero ¿qué hay en cuanto al cáncer y la nutrigenómica? En el documento mencionaba bien poquito, era un par de párrafos de esto, entonces me tomé la libertad de buscar un poquito más de información de nutrigenómica y cáncer. En los modelos actuales de cáncer, sabemos que los cánceres que se heredan, o sea, que se heredan a través de la línea germinal, representan aproximadamente 5% de todos los cánceres, o sea, 5% son directamente heredados y 95% de los restantes se originan como eventos esporádicos o evolucionan a través de una exposición al medio ambiente. Eso puede incluir exposición a contaminantes ambientales o agentes dietéticos. Entonces, aquí es donde tiene que ver la nutrigenómica y el cáncer. El modelo si ustedes se recuerdan del seminario de metástasis, el modelo de carcinogénesis como tal incluía 4 fases: la iniciación, la promoción, la progresión y la metástasis.
Entonces, la nutrigenómica nos ayudan a identificar qué factores dietéticos son protectores o qué factores dietéticos nos vuelven susceptibles a cáncer. Más que todo, aquí es en la iniciación y en la promoción, porque luego de la progresión y un paciente metastásico no es que se vaya a curar o que le vamos a poder dar adyuvancia con vitamina C, ¿verdad? Entonces, casi siempre son modelos que nos ayudan a entender cómo la dieta puede modificar la iniciación y la progresión del cáncer. Hay bastante información sobre esto. Casi todos son estudios epidemiológicos y son retrospectivos, ¿verdad? Entonces, en este artículo de revisión, que fue publicado en febrero del año pasado, Perino, Brock y Ravioli hicieron una compilación de varios estudios observacionales en que midieron el riesgo de ciertos tipos de cánceres y el consumo de macronutrientes. Entonces fueron aproximadamente 10 estudios. El primero, por ejemplo, el objetivo primario fue identificar el riesgo relativo de adenocarcinoma en los pacientes que comían cierta cantidad de fibra hispagula. La fibra hispagula viene de una semillita de una planta que crece en la India y en Oriente Medio. Entonces pusieron una cantidad corte de fibra diaria. Entonces se dieron cuenta a través de un seguimiento de 9 años que los pacientes que habían consumido por debajo del valor recomendado de esta fibra tenían 1.7 veces más riesgo de presentar cáncer de colon. De igual manera, en 1995, en este estudio, se hizo con el betacaroteno, de igual manera con ciertas cantidades, igual se repetía. Los pacientes que comían ciertas cantidades de betacaroteno menor de lo que estaba recomendado tenían 1.50 veces más riesgo de tener cáncer de colon, y así se iba cada uno. Entonces, podemos ver que sí es un factor protector ciertos macronutrientes, la fibra, el betacaroteno, nuevamente con la fibra, los micronutrientes como selenio, vitamina C, aunque con la vitamina C hay estudios que dicen que sí es un factor protector, otros que dicen que no, otros estudios que no están bien hechos, pero varía de lo que uno revise. En cuanto al cáncer gastrointestinal y la dieta, bien identificado está el riesgo que tienen las personas que consumen carnes rojas con el cáncer gastrointestinal, ya sea cáncer de boca, esófago, estómago, colon y recto. Entonces, se han identificado los carcinógenos, que en estos casos son aminas heterocíclicas o hidrocarburos aromáticos policíclicos, que se producen al cocinar a las altas temperaturas las carnes, o cuando se asan al carbón también se generan. Y los nitratos y nitritos que se producen al salar la carne. Entonces, estos contribuyen a que se produzcan nitrosaminas que también son mutágenos y se han identificado. Otro, otro factor es el hierro del grupo hemo de la mioglobina del músculo de la carne roja. Entonces, esta puede actuar como un catalizador para la formación también de nitrosaminas. Genera radicales libres y puede causar un daño directo al ADN, causando inestabilidad de la hebra y una lesión de doble hebra o cualquier tipo de lesión directa. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Cuando hay, hay varios estudios que, que han visto que hay un riesgo aumentado de 15 a 20% de cáncer de colon y de recto, sobre todo, por cada 100 gramos de carne roja que se consuma de forma diaria o cada 50 gramos de carne procesada, también consumida de forma diaria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es el mecanismo aquí? Entonces viene el paciente y se desayuna en la mañana un pan con tocino, con 100 gramos de tocino. Entonces todo el grupo hemo, del hierro, de esta carne roja, sufre una se convierte en nitritos. Hay liberación de óxido nítrico y liberación de radicales que causan daño directo a la doble hebra de ADN. ¿Qué es lo que ocurre dentro del estómago? Estos mismos nitritos a través del pH bajo del estómago forman aminas heterocíclicas. Entonces, estas aminas heterocíclicas de igual manera causan daño directo al ADN esto sí, de todo el estómago y de todo el tracto gastrointestinal, colon y recto. También se ha visto que
las especies reactivas de oxígeno generadas por todas estas aminas y los hidrocarburos aromáticos modifican la microbiota intestinal. Entonces la modificación de la microbiota intestinal tiende a provocar más inflamación en el tracto gastrointestinal, sobre todo los pacientes que tienen Crohn o todas estas enfermedades inflamatorias del intestino grueso, que lo que causan al final tanta inflamación y tanto insulto es que aumenta el riesgo de cáncer. En cuanto a los polifenoles y cáncer, los polifenoles son todos los compuestos comunes que están en los alimentos de origen vegetal y que actúan principalmente como antioxidantes en la dieta. Principalmente son de tres familias: flavonoides, ligninas y taninas, y hay decenas y decenas de tipos, ¿verdad? Entonces, las principales fuentes dietéticas de eso son frutas y verduras, algunos tipos de bebidas. Por ejemplo, 100 gramos de bayas rojas, digamos, de fresa o de cranberries o todas estas cosas, tienen aproximadamente 200 a 300 miligramos por cada 100 gramos de peso. Un vino de tinto, por ejemplo, una taza de café contiene aproximadamente 100 miligramos de polifenoles. Cereales, chocolates y legumbres también contienen estos. Entonces, ¿qué estudios hay a favor de los polifenoles y el consumo de alimentos de origen vegetal? En este mismo artículo, en el 2019, se hizo un análisis agrupado de 14 cohortes, una población de 750,000 personas, independientes si eran hombres o mujeres, en donde evaluaron los pacientes que consumían más de 800 gramos de frutas y verduras diarias y los que consumían menos de 200 gramos diarios de frutas y verduras. Entonces se pudieron dar cuenta durante un seguimiento de 9 años que los pacientes se consumían más cantidad, o sea, más de 800 gramos, tenían un riesgo relativo 0. Pues tenían 80, no, tenían 26% menos chance de presentar un cáncer gastrointestinal durante el seguimiento de 9 años, ¿verdad? Entonces un riesgo relativo de 0,74 a favor del alto consumo de cáncer de frutas y verduras. En cuanto a los micronutrientes y cáncer, esto sí es un poquito controversial actualmente. Ahí, como en el estudio anterior, vimos que la vitamina C estaba relacionado con un RR mayor de 1 en cáncer gastrointestinal, pero hay otros estudios que dicen que la vitamina C y la vitamina E no son incongruentes, ¿verdad? Entonces que no han evaluado mayores beneficios. Hay múltiples estudios, hay un estudio aleatorizado que duró aproximadamente 9,4 años, que evaluó 8,000 mujeres con el uso de vitamina D, con suplementos, perdón, de vitamina C, vitamina E y betacarotenos, ya sea individual o en combinación, y evaluaron la incidencia de cáncer y de mortalidad por cáncer. Entonces, vieron que no hay mayor diferencia entre consumir o no en forma de suplementos la vitamina C, vitamina E y betacarotenos. De igual manera, hay estudios con la vitamina C y el calcio. Hay mucho más de qué hablar de nutrición y cáncer. Por ejemplo, la leche, que es controversial, que a uno le preguntan mucho en la consulta externa si el consumo de leche, bueno, llegan a preguntar ya cuando tienen cáncer gástrico o cáncer de mama o cáncer de colon, que si pueden tomar leche o no. Hay, de esto no coloqué nada, pero sí hay estudios que son controversiales que asocian la leche con el riesgo aumentado de cáncer de próstata y con cáncer de mama. Probablemente sí tienen un fundamento fisiológico con el cáncer de mama, porque recordemos que muchas de estas vacas productoras de leche, el, el estímulo como tal es que acaba de, pues, tiene que acabar de nacer su hijo para que pueda tener el estímulo. Entonces lo que hacen es reemplazar este hijo por hormonas para que sigan produciendo y produciendo, produciendo. Entonces probablemente esas hormonas nosotros las consumimos y en las mujeres aumenta el riesgo de cáncer de mama, aunque que la evidencia no es muy clara. Entonces, como conclusiones, la nutrigenómica expone una nueva forma de comprensión de cómo la nutrición puede alterar el ADN y la expresión de este y favorecer el aparecimiento de ciertas enfermedades crónicas, como ya vimos de la diabetes y la obesidad, incluso hasta el cáncer.
también abre un abanico de posibilidades de la prevención del cáncer y las enfermedades crónicas. Y también modifica paradigmas en la relación a ciertos nutrientes y el riesgo de cáncer. La nutrigenómica más que todo va enfocada a la prevención más que el tratamiento o adyuvancia como tal de cáncer. Únicamente no sé si tienen alguna duda. Sí, este tema da para mucho, ¿vale?